Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar el título se llama Más Bauhaus. He hablado ya en otras ocasiones de la Bauhaus de Walter Gropius, el otro día en Estados Unidos cuando hace el grupo colaborativo de arquitectos. Hoy voy a hablar, aunque ya he hablado en otras ocasiones de la Bauhaus, os he dicho que a los grandes siempre vuelvo. Y en el caso de esta escuela que fue de las grandes y que marcó toda una época que ha venido después, abrió una vía, pues no puedo dejar de hablar de ella porque voy descubriendo también nuevos matices a raíz de que voy leyendo muchísimo más. ¿Y qué puedo decir? Pues que hay una frase de Gropius que me encanta que dice, tengo que leerla, el objetivo final de toda actividad plástica es la arquitectura. Bueno, voy a hablaros un poquito de lo que fue la Bauhaus. La historia de la Bauhaus realmente significa casa de construcción en Alemania. Está unida a la persona de Walter Gropius, pero como he dicho, realmente Walter Gropius lo que hace es fusionar la escuela de arte con la escuela de arte y oficio. Ya sabéis que, si no sabéis, lo cuento yo, que la escuela, o sea, en el trivio, en el cuadrivio medieval se había separado lo que era, como si dijéramos, la artesanía, que eran las cosas que se hacían con las manos, y las bellas artes, entre las cuales estaba la filología y tal, todo esto venía de la mitología. Pero sin embargo, él está buscando el pragmatismo. Ya ha ocurrido ¿cómo se llama? El art and craft inglés que, que lo que intenta es, digamos, luchar contra los objetos hechos, o sea, contra la industrialización, la vulgaridad. Y entonces lo que pasa es que reivindica el medievo, no sé, están también con los prerrafaelistas que influyen muchísimo en ellos, el modernismo y tal, y esa deshumanización que destroza a la gente y tal. Entonces reivindica una artesanía, reivindica también la ciudad jardín, etcétera, que después resulta ser carísima porque la inversión de horas que se ha de hacer es contraproducente con el precio y al final esa artesanía la acaba teniendo simplemente las clases altas, esos objetos maravillosos, ¿no? Entonces, pero todo esto ya ha tenido un impacto en todo el mundo, se han hecho escuelas de arte por todos sitios y bueno, todo esto es, este Art and Craft entra en la parte del norte de Europa por Bélgica y después va hacia Alemania. Entonces ellos, que son muy inteligentes, realmente la Bauhaus supone el nacimiento del diseño como tal. El diseño empieza naciendo con un origen social. Ha habido una revolución rusa. Hay realmente el nacionalismo o sea, el liberalismo y ¿cómo se dice? O sea, el nazismo y fascismo son hijos que ahora va a estar toda la modernidad impregnada de eso, son hijos de una misma madre que es el liberalismo. Y entonces todo esto va a conllevar épocas de muchísima inestabilidad porque realmente Walter Gropius va a brillar como una supernova en el periodo de la República de Weimar, que va a ser entre la derrota de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, y lo que va a ser, ¿cómo se llama?, la llegada en el 33 de los nacionalsocialistas al poder. Ya ha llegado Mussolini en el año, creo que 22, en Italia ya ha llegado al poder. Pero ellos van a estar en este periodo que va a ser, sobre todo en Weimar, encima, la primera escuela es la escuela de Weimar, y sin embargo, va a ser una época fructífera para lo que son las artes, porque la gente como estaba viviendo una época de muchísima radicalidad política, ¿cómo diría yo? Están como en un carpe diem, viviendo el instante, ¿no? Porque no saben si mañana van a estar vivos o van a estar muertos. Entonces eso para el arte es una explosión en todas direcciones y hay unos artistas maravillosos. Bueno, y en esta época, justamente en este contexto de inflación mostrenca, de enfrentamiento entre lo que es un nacionalismo brutal y, digamos, una izquierda también muy radicalizada, Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera, pues va a estar nuestra escuela de Weimar, de la Bauhaus, que además de eso, bueno, pues Walter Gropius creo que nace en el 1983,
creo que es por esa fecha, lo estoy haciendo todo de memoria porque no me acuerdo bien, creo que es esa fecha. Luego va a estudiar arquitectura, él había tenido un abuelo arquitecto, un tío, él nace en una alta burguesía, él había tenido un tío que tenía una editorial muy importante en Alemania, son familias muy, muy pudientes, creo que de Berlín, y él... Lo que pasa es que no hizo la carrera entera, le faltaba el dibujo porque decía que era muy torpe dibujando. Sin embargo, una persona con una dialéctica muy, muy fluida, una persona muy inteligente, bueno, que va a ser un arquitecto excepcional. Y va a estar trabajando primero con Peter Behrens, que tiene que de compañero a Adolf Meyer, que soy andaluza y me come las cosas, que va a ser su socio, con el cual va a hacer la FAUS, la famosísima FAUS, y va a trabajar a la vez codo con codo, como conté el otro día, con, ¿cómo se llama? Mies van der Rohe y el Jean Generet, que es Le Corbusier. Después de eso va a montar su despacho con su socio, que va a ser Adolf Meyer, van a hacer la FAUS y después va a hacer lo de la escuela de la Bauhaus, pero él va a seguir haciendo, incluso cuando está en la Bauhaus, hace una casa en la cual le ayudan los discípulos y tal. No me acuerdo cómo se llama la casa, pero tiene un nombre alemán que tiene una influencia, una grandísima influencia de Frank Lloyd Wright. Pero él va a tener, desde que empieza la Bauhaus, conforme va progresando, digamos, va a sufrir diferentes etapas emocionales y artísticas, porque en un principio es como muy expresionista, hasta el logo que tiene, y luego va a ser como muchísimo más funcional. Es que todo se puede percibir en las elecciones que hace de profesores y artísticamente de todo lo que hace. ¿Qué puedo yo contar? Porque allí estaba lo más granado. Es muy inteligente para elegir sus colaboradores, sabe trabajar muy bien en equipo, sabe elegir muy bien a las personas, las cosas, etcétera. Y él va a ser la Bauhaus va a ser primero la Bauhaus de Weimar, como he dicho, y después va a estar la Bauhaus de Dessau y después va a estar la Bauhaus de Berlín. En la de Dessau, él construye el edificio. Ellos van a estar sometidos a muchísima precariedad, a muchísimas situaciones límites políticamente hablando, en fin, se van a suceder diferentes, ¿cómo diría yo? Porque se les estigmatizó, estaban muy presionados por la coyuntura que había política en ese momento. Y él va a construir o sea, la sede de Sau, que es maravillosa, simplemente maravillosa. Y bueno, pues están así hasta el año 33. Después de ser él, tiene presión política y entonces le cede la dirección a su compañero Adolf Meyer, que era del Partido Comunista. Entonces hay un cambio también de orientación, pero le hacen también dimitir y después, por último, en el año 30, el que va a ser director, pero ya en Berlín cambia la sede, va a ser Mies van der Rohe. Que realmente ahí funciona como un instituto privado. Gropius había utilizado incluso su propia herencia para comprar en Dessau tierra para que cultivaban los mismos alumnos, para que todo, porque muchos de ellos eran gente muy, muy humilde, muy pobre, y para asegurarles diariamente una comida en la escuela, que comieran caliente, que comieran sano, para que no pillaran tuberculosis ni cosas de estas, porque ellos también hacían una especie de examen de ingreso y entonces selecciona muchísimo gente inteligente, gente con valores artísticos increíbles que no tenían medios, entonces él quería tenerlos comidos. Y después con los trabajos que van a tener en la escuela, los mismos alumnos muchas veces van a hacer de obreros haciendo cosas, pues se van a ganar un dinerito para la supervivencia. Bueno, voy a ver si os cuento esto. He de deciros que después se va en el año 33, se va a Inglaterra y bueno, está trabajando primero de perito, está montando exposiciones. Cuando después de llegar los nazis al poder en el año 33 en Alemania, pero le hacen la vida imposible, entonces se tiene que ir. Primero se va a Inglaterra, pero está muy incómodo, no encaja en Inglaterra, y después se va a Estados Unidos, a Harvard, al Instituto de Michigan, al departamento de diseño, donde va a estar hasta jubilarse, pero a la vez va a tener un despacho que van a ser lo que os conté el otro día, que van a ser los arquitectos colaborativos. Coge gente que está empezando en la carrera y se dedican a hacer y hacen muchísimos proyectos en la Universidad de Bagdad, como os conté el otro día, en el mismo campus hacen cosas, bueno, infinidad de proyectos. De hecho, él se jubila y él dice que se va a dedicar más a la arquitectura y está trabajando muchísimos años. Y su
despacho en Estados Unidos se portaron muy bien con ellos, ¿eh? Con él se lleva Marcel Breuer, que después va a ser otro arquitecto excepcional. Después llega Mies van der Rohe, que reculaba, no quería ir allí, pero al final tiene que ir a Estados Unidos porque le hacen la vida imposible también en Alemania. Y entonces va a ser un beneficio para ellos porque tienen que adaptarse a otra sociedad y son bien tratados porque tienen muchísimo prestigio. Pero he de deciros que hay otros miembros como Moholy Nagy, no sé cómo se dice, Moholy Nagy y tal, que crean una especie de New Bauhaus en Estados Unidos porque tienen ofertas que se llaman la Black Mountain y tienen una actividad tremenda allí. Después está también Joseph Albert, que va a estar trabajando en la Black Mountain. En fin, el que sucede a Walter Gropius, que el otro día no me acordaba, que es un arquitecto español, que es su mano derecha y un arquitecto bestial también, que trabaja muchísimo en Estados Unidos y que se va, era de familia también riquísima catalana, porque le hacen la vida imposible, es el que hace el pabellón Sert, y entonces hereda digamos, el lugar de Gropius, porque el mismo Gropius dice que quiere que quien se quede en su lugar sea Joseph Juicer, que era increíble. Hablé de él un día y bueno, seguramente volveré a hablar de él otro día, al igual que de Jujol, porque son gente que no sé, en un ratito no se cuenta. Bueno, voy a ver si os cuento, os he hecho una introducción, voy a ver si soy rápida y os cuento un poquito lo que es la idea de la escuela de la Bauhaus, donde realmente es el nacimiento del diseño tal y como lo conocemos hoy día, y de las facultades de Bellas Artes están basados totalmente en el programa de la Bauhaus. Son muy innovadores en todo. De hecho, ahora mismo se venden diseños que digo yo, si supiera la gente que esto tiene más de 100 años, es totalmente excepcional. Pero he de deciros, como estaba diciendo al principio, que cuando se hace diseño se busca una idea social. Y de hecho, Items, que es un artista que está en el curso de iniciación, porque primero pasabas como, digamos, un cribado para ver si eras apto para estar en esa escuela y después te daban un curso inicial donde daban pues cerámica, vidriera, metal, etcétera, etcétera, para que tú, digamos, los años que ibas a estar allí no andaras perdido, o sea, dijeras, bueno, pues me va mal la escultura, discriminaban un poquito a las mujeres. Y he de deciros que la capital del mundo que más edificios Bauhaus tiene es Tel Aviv, que además es monumento histórico artístico protegido por la UNESCO. Es normal, muchos de ellos eran judíos y con todo lo que hubo con los nazis emigraron al Estado de Israel a construirlo y vaya que se lo construyeron. Pero también hay Bauhausler en Argentina, en muchísimos sitios. De todos los sitios donde fueron dejaron no sé, un buen recuerdo porque era gente que no sé, fue maravilloso. O sea, no era un sitio rígido, se hacían muchísimos bailes, muchísimas juergas, después se hacían unos ballets graciosísimos. Y lo que estaba diciendo antes del diseño es que el diseño se crea para que estamos en plena modernidad, hay una idea de fe en el futuro, aunque ya ha habido una Primera Guerra Mundial que ha envejecido a Europa, pero sigue habiendo todavía fe del futuro en que los países educando a sus ciudadanos va a haber mejores principios éticos. Después se ve con la Alemania nazi que eso no es así, porque lo que crea es una ambigüedad terrible y por la mañana se puede estar tocando a Brahms y por la tarde gaseando a los judíos. Se crea una ambigüedad moral muy grande. Pero en estos momentos esta escuela de arte lo que intenta es crear un diseño que sea social. O sea, la gente modesta, los trabajadores van a ser redimidos por la tecnología, van a poder dedicar más tiempo en sus casas a sus familias y van a estar rodeados de objetos bellos que el arte va a poner a su disposición porque van a ser muy baratos. Y ahí es donde Alemania gana la partida porque consigue hacer una industria con objetos bellos y baratos. Pero eso lo hace antes de la Primera Guerra Mundial y después lo va a continuar haciendo. Y ahí es donde la Bauhaus, digamos, tiene un papel central, como si dijéramos, inventor de lo que es el concepto diseño. Bueno, y diciendo estas palabras, a ver si os cuento un poco lo que es la escuela de Bauhaus, porque si no voy a seguir todo el rato con Walter Gropius, que realmente está asociado porque fue su director, fue el corazón y bueno, que realmente hace una reforma del aprendizaje artístico y bueno, donde para él la arquitectura desempeña
un papel importantísimo, pero es muy curioso porque, un papel primordial, porque la arquitectura tiene como que polarizar el resto de las artes, pero muy curioso porque, como repito, todos los directores de la Bauhaus serían arquitectos, pero sin embargo no hubo enseñanza de la arquitectura como tal, sino de las artes. Bueno, él une, como he dicho, la Escuela de Arte del Gran Ducado Henry van der Velde a la Escuela Superior de Arte de Weimar y funda en 1919 una escuela unitaria de arte que designa con el nombre de la Bauhaus. Realmente no funda nada, se empeña mucho la historiografía en contar eso. He contado un montón de veces que está las Art and Craft Perrefelista, Mutesius, que va a Inglaterra y que se hace, que digamos, selecciona una serie de arquitectos y de artistas para que creen esas escuelas de artes y oficios que va a cambiar totalmente lo que va a ser la industria alemana a través del diseño. Entonces, él crea en Weimar tiene una escuela de arte y oficio y esa escuela, sin embargo, es muy innovadora, pero él, como es un arquitecto, digamos, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, es un arquitecto belga, es enemigo de la nación alemana, con lo cual, aunque él trabaja para la Verbund, porque en 1914 en Colonia, hace un anfiteatro maravilloso que le cae una bomba y lo destruye, y a la vez que hace la Escuela de Artes de Weimar, que también es destruida por otro bombardeo, realmente él ha creado una vía por la cual va a transcurrir a su vez Gropius, que la va a ampliar, pero él está continuando, es parte de un eslabón, Walter Gropius. Bueno, una de las novedades más importantes realmente del programa educativo es la introducción de un curso, como he dicho, que se llamaba Berg, no sé qué, Berg es trabajo, pero no me acuerdo lo otro, que es un curso preparatorio común para todos los participantes para que sepan luego, cuando estés varios años allí, ver que vas a elegir. A las mujeres las ponían a tejer, no es por nada, ¿eh? Hubo muchísimos niños Bauhaus ahí porque eran hombres y mujeres juntos. Bueno, el desarrollo de la dirección de la Bauhaus hasta 1923 corrió a cargo del pedagogo de arte, este curso que se hace intermedio, que era Johannes Sitten. Le he dedicado solamente un día a Johannes Sitten, puede que le dediquen más tiempo. Era zoroástrico y vegetariano, y todos sus alumnos creo que era suizo, estaba totalmente fascinado con Johannes Sitten, era guapísimo, pero guapísimo, y vestía con una tela de saco. ¡Ah! Y después Alma Mahler, que estaba casada con Gropius, decía: ¡ay, la Bauhaus huele, cuando los visitaba, huele a ajo! Y es que, claro, como comían verdura con verdura, pues para que tuviera un sabor a algo le echaban ajo. Bueno, ahí te le sucede Joseph Albers, que luego migrará a Estados Unidos y será también bastante famoso. Y yo creo que influye en Rothko and Company, el tipo de pintura, porque además van a ser discípulos suyos de toda esa generación de expresionistas, que son niños, segundas generaciones que han emigrado y que se concentran en, sobre todo, Nueva York, etcétera, etcétera. Bueno, otra parte de la reforma fue la instrucción magistral, según la cual los alumnos deberían de suscribir un contrato de aprendizaje y, consecuentemente, también los formadores se llamaban maestros. Los alumnos estuvieron trabajando para los proyectos que se hicieron, que hacían sus profesores, pero era una forma como otra de que ganaran algo de dinero. Los talleres de vidrio, cerámica, textiles, metales, banistería, pintura, mural, escultura constituyen el centro del aprendizaje, y los ingresos se obtienen realmente con la venta de artículos de licencia. Es decir, una cosa, Joseph Itten, del que os hablé, está en contra que, digamos, el arte se ponga a merced de lo que es la industria y se hagan infinidad de objetos, porque hay un sentido social por lo que ha ocurrido en Rusia, etcétera, etcétera, está impregnado. Entonces, él pelea porque dice que el arte es individual, Joseph Itten, no es una cosa hecha para la industria. Pero bueno, al final Gropius decide que el arte sea, o sea, sirva a la industria, y esto es maravilloso porque con él nace el diseño. Lo que pasa es que la lucha que siempre he tenido es que el diseño es funcional y no es artístico, porque cuando tú vas a hacer una cosa de entrada y sabes lo que vas a hacer, no hay una exploración, no puede ser artístico. Pero bueno, hay mucha gente que dice que sí, que es artístico. No, es funcional, de verdad. Bonito y vale. Bueno, con Gropius solo hubo un departamento de arquitectura realmente entre el 27 y el 28, por lo que el único edificio de la Bauhaus fue la casa Home,
construida para la exposición de arquitectura de 1923, en la que junto a Adolf Meyer interviene el pintor Georg Mucha. Se escribe Muche. Entre los profesores y formadores, es que no sé si me voy a acordar de todo, está Herbert Bayer, Marianne Brad, Marcel Breuer, que se va con Walter Gropius a Estados Unidos, Lionel Feringer, Paul Klee, que después vuelve a Suiza y entonces trabaja muchísimo y muere joven, Vasily Kandinsky, Vasily Kandinsky compartía en casa, eran como adosaditos y compartían zonas comunes, estaban de graciosos. A Kandinsky le hicieron sus muebles porque los mismos alumnos, en fin, está Laszlo Moholy-Nagy, que luego va a hacer la Black Mountain College en Estados Unidos, que es una New Bauhaus. Está Oscar Schlemmer con sus ballets, Gulta Stone. Bueno, hay tantísimo. Era un poquito machista, ¿eh? Pero así todos se tuvieron que tragar las mujeres, que fueron mujeres con muchísimo talento. Bueno, la Bauhaus registró numerosas reformas de los planes de enseñanza donde Gropius se implicó. Gropius en 1923 introduce cambios fundamentales bajo el lema de arte y técnica, nueva unidad. Muy suyo. En 1925, Gropius después va a ser en Estados Unidos un edificio de la Pan Am, que es una preciosidad. En 1925, la Bauhaus se traslada de nuevo al edificio de Dessau, que Gropius hace un edificio súper, para mí el mejor edificio quizás que tiene, que utiliza como curtain wall, que es la cortina de cristal, o glass curtain, no sé, creo que es curtain wall, que luego se pone muy de moda en lo que es la sensibilidad moderna de esta época. Es definidor de su imagen y diseño por Gropius y su colaborador Adolf Meyer. En 1928, Hans Meyer sucede a Gropius en la dirección como consecuencia de las críticas políticas, pero este que era comunista todavía va a ser peor, rechazando las concesiones formalistas de los proyectos e introduce principios inspiradores de las necesidades del pueblo. Era comunista. Y ya, con lo que estaba viendo con el nacionalsocialismo, con lo que terminaron desacreditándole por marxista, provocando su caída. El último director fue Mies van der Rohe, como he dicho, en 1930, que realmente lo que hizo fue un instituto de una escuela privada. Y se decreta el cierre en 1932, cuando llegan al poder los nacionalsocialistas. Y se mantiene durante un año en Berlín en calidad de instituto privado. Bueno, espero que os haya gustado y que disfrutéis como yo de la Bauhaus. Mañana vendré con una pintura. Hasta mañana.